de este servidor, amigo, hermano en el camino. Eh, pues vamos a compartir el día de hoy un tema que tiene que ver con el año Anahuaca, o el año dentro de lo que es la cuenta calendárica ancestral del antiguo México, de la cultura anahuaca. Y bueno, pues nos corresponde para este año 2021 el año 9 Cali o 9 Casa. Y bueno, algunas personas me han estado preguntando sobre las implicaciones o lo que significa este año, qué influencia podemos tener. Y bueno, me pareció interesante y me pareció importante compartir algunos detalles relacionados precisamente con este año Cali. Recordemos que la cuenta calendárica anahuaca se basa en 4 años. Decía Fray Bernardino de Sahagún que la cuenta calendárica mexica se basaba en olimpiadas, es decir, las olimpiadas, recordemos que los griegos tenían un calendario precisamente que se basaba en las olimpiadas, es decir, en periodos de 4 años. Y justamente pues es exactamente la misma visión que teníamos aquí en México, un calendario basado en ciclos de 4 años. Bien, esto sería el equivalente a una olimpiada desde el punto de vista griego. Estos años están aquí representados en este códice Feyerabad-Meyer. Me baso mucho en él porque me parece que ahí está muy bien, muy clara la síntesis de lo que es esta cuenta calendárica. De hecho, pues esta es la base del calendario azteca, o el mal llamado calendario azteca. Ya se los he explicado en otros videos. En los primeros videos explico muy detalladamente todo esto. Pues bien, tenemos el año, estos años están representados por esto que conocemos como cargadores o nemontemis, días baldíos, en fin, están aquí precisamente representados por estas aves que a su vez tienen estos círculos dentro de los cuales se encuentran algunos glifos representativos de los años precisamente. Tenemos por ejemplo el año Acatl o Carrizo o Caña, cargado por el Quetzal, aquí. Tenemos otro año, el año Tecpat, por ejemplo, cargado por el guacamayo azul. Y tenemos el año Cali, del cual vamos a hablar el día de hoy, cargado por el águila, el Cuautli. Y el cuarto, en este caso, sería Toshli, cargado por el loro cabeza amarilla. Bien, yo les decía que existen 4 tipos de cuentas en base precisamente a estos nemontemis o 4 cargadores, 4 años. Son 4 cuentas básicas. Esto casi nadie habla, o prácticamente nadie. Vamos a decir que es una propuesta personal. El Tochtli está asociado con la luna, definitivamente. La mitología nos habla precisamente de cómo pues un segundo sol aparentemente creado en Teotihuacán fue transformado en la luna cuando uno de los dioses le lanza un conejo, ¿verdad? Y bueno, pues una de las representaciones de la luna pues es precisamente un conejo dentro de una jícara. En fin, la luna está asociada con la fertilidad, con los ciclos de fertilidad, principalmente en la mujer. Y son de 28 días, ya lo sabemos. Bien, esto sería un calendario lunar representado por Tochtli. El segundo Nemontemi vemos al Quetzal.
y dentro de él cargando al Acatl o al carrizo. El Quetzal está definitivamente relacionado con el planeta Venus. Está asociado con Quetzalcóatl precisamente. El bastón de mando que representa el Acatl es una vara de mando, es una vara que pues representa rectitud, impecabilidad, madurez y también pues lleva un registro del tiempo el Acatl en cada uno de los nudos que se van formando cuando el carrizo crece, se va registrando también un periodo de tiempo. Bien, está asociado con la cuenta venusina. Los griegos, de alguna manera, es de las pocas culturas en el mundo que consideraban también los ciclos de Venus. Este calendario venusino de origen griego pues se perdió. Los romanos precisamente fueron los encargados de desaparecer casi por completo el calendario griego. Sin embargo, aquí en México la cuenta venusina también era una cuenta extremadamente importante. Ya hemos hablado en otros videos sobre este tema, es muy extenso, así es que no voy a ahondar más en él. La tercera cuenta, precisamente aquí la encontramos en el guacamayo azul, podría ser rojo también, ¿verdad? Hay un guacamayo rojo y hay un guacamayo azul. La guacamaya es un ave que ha sido representada en muchísimas esculturas, en muchísimas pinturas, en varias culturas de México, del México antiguo. Y bueno, no voy a ahondar ahorita en el significado de la guacamaya, aunque tiene mucho que ver con los ciclos del tiempo, porque la guacamaya tiene un comportamiento cíclico, un comportamiento que está en función precisamente de los ciclos del día. Por ejemplo, emprende su vuelo al amanecer y a la tarde se regresa a descansar. Por dar simplemente una explicación muy simple y rápida. Bien, vemos que está cargando precisamente al Tecpat, otro de los años. El Tecpat, el cuchillo de pedernal, que lleva consigo el potencial del fuego. El pedernal precisamente es el año anterior al año caza. ¿Sí? El 2020 fue año pedernal, 8 pedernal de hecho. El que le sigue sería precisamente el año 9 caza o 9 cali, cargado el año pedernal o el Nemontemi que corresponde al pedernal, cargado por la guacamaya, es una cuenta que tiene que ver con la cuenta del hombre, es decir, el Tonalpohualli, la cuenta de los 260 días, o el calendario le llaman también ritual o ceremonial, que es de 260 días. Ese es el Tonalpohualli, precisamente, o la cuenta del hombre. Es una cuenta que tiene que ver con el periodo de gestación de un ser humano, que es en promedio 260 días, más 13 se podría considerar, para que sean los 9 meses exactos o aproximados. Bien, recordemos que el Tecpat es uno de los glifos que no es un animal ni una planta, de hecho es un mineral, pero es una manufactura humana. El cuchillo pedernal requiere de la manufactura del hombre, precisamente para adquirir esa forma de pedernal. Es un instrumento creado por el hombre. A diferencia del resto de los glifos, que son básicamente creaciones de la propia naturaleza. Entre ellos podríamos incluir a Cali, que es la casa. Pero como veremos, casa, el concepto de casa es mucho más extenso que simplemente una edificación construida por manos humanas. El concepto de casa se extiende incluso a todo el planeta Tierra y podemos extenderlo incluso
a la gran matriz universal. De eso voy a hablar precisamente en un momento. El año Casa precisamente está cargado por el águila. Esto es muy importante. Por lo tanto, el águila está asociado con el sol. Es el ave que vuela más alto. Es una ave que generalmente hace círculos alrededor del sol, casi siempre cuando el sol se encuentra en el cenit. Así es que tiene unas características muy interesantes el águila, y pues se le adjudican o se asocia con el sol, el poder del sol. Y carga precisamente a Kali. Esto es muy interesante y muy significativo. Bien, esto sería la cuenta solar precisamente. Entonces aquí está la cuenta lunar, la cuenta venusina, el tonal Pouayo, la cuenta del hombre y la cuenta solar. Son las 4 cuentas básicas. Se ha investigado y bueno, parece ser que hay algunas otras cuentas, sin embargo, estas son las 4 cuentas que se sabe con exactitud que eran consideradas por los anahuacas. Y además son sincrónicas, es decir, una con la otra se pueden sincronizar. Hay sincronía entre ellas. Bien. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí en la materia de el tonalpo de el año 9 Casa. El año 9 Casa es precisamente el año que corresponde al año 2000, equivalente en el calendario gregoriano al año 2021. Actualmente estamos a 25, en el momento que estoy haciendo este video estamos a 25 de febrero. Hay criterios, todavía la unificación del criterio no está al 100% respecto a cuándo comienza una cuenta. Eso es otro tema, tiene que ver con los fuegos nuevos. Una de las referencias es el último fuego nuevo, celebrado en la Gran Tenochtitlán, precisamente unos años antes de la llegada de los europeos a tierras mexicas. Bien, sin embargo en este momento no voy a profundizar, sería un tema posterior. Bien, para mí ya comenzó el año Casa. Energéticamente hablando, el año Casa ya está presente, su energía se está empezando a dejar sentir. Y ahorita voy a explicar algunos aspectos que puede ser que lo estén confirmando. Bien, aquí he volteado, he hecho un giro de 90 grados del Códice Feyerabad-Meyer, página 1, Otonalamat de los Pochtecas. Como me parece que ese no es un nombre adecuado, sinceramente, se lo puso León Portilla, un hispanista, que pues bueno, es digno de todos nuestros respetos, pero pues hay cosas cuestionables. En fin, aquí estamos dando la versión de nosotros, es una versión alterna, no es precisamente una versión académica. Si nosotros nos basamos al academicismo, pues sinceramente nos vamos a perder muchísimos detalles. Recordemos que nosotros tratamos de ahondar y de expresar una percepción muchísimo más apegada no solamente al razonamiento lógico, no solamente a la razón, sino al corazón. Aquí es donde la academia pues incluso se ríe y se burla de nosotros, pero no importa, nosotros tenemos que expresar y con todo derecho pues nuestra visión y nuestra percepción y nuestra forma de ver pues nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Bien, el año Kali está aquí representado y bueno, he hecho esta separación, el águila, para enfatizar precisamente que lo está cargando el águila. En principio, ya les dije, el águila es el sol, es el poder del sol, es el águila solar. Esto es muy de nosotros, de la región centro
de México, tiene mucho que ver con la zona náhuatl. Aquí este códice tiene mucha influencia maya, tiene influencia mixteco zapoteca y tiene influencia náhuatl. Y el águila es preponderantemente el náhuatl. Entonces está asociado con el sol. Y carga a la casa, carga a Cali. Bien, vamos a ver primero qué nos puede estar significando o qué nos puede estar diciendo o enseñando el glifo de Cali, la casa. Ahorita voy a hacer a un lado el 9 casa, el numeral, y me voy a enfocar exclusivamente en tratar de entender qué representa Cali. Bueno, Cali, la traducción al castellano es casa, literalmente significa casa. ¿Qué es una casa? Bueno, pues es una morada, es un lugar donde vivimos, donde dormimos, generalmente también ingerimos nuestros alimentos, convivimos en familia. Es un lugar de descanso, es un lugar de refugio también, en contra de las inclemencias, por ejemplo, del tiempo. ¿Sí? Es un lugar de reunión familiar. Es un espacio privado para uno o varios individuos que conformen, por ejemplo, una familia. Entonces, casa, pues es muy obvio, en ese primer nivel de interpretación. Es un hábitat, ¿sí? Es un lugar de habitación, donde se habita. Bien, en función de esta definición de hábitat, o de acuerdo, podemos también extender el concepto de casa a una mayor extensión de tierra, por ejemplo, a una tribu, a un grupo étnico o un pueblo. ¿Sí? El concepto de nación, por ejemplo, o de patria, o de matria, como dicen algunos otros, podía encajar en Cali también. ¿Sí? Toda vez que una extensión de tierra donde se habita una cultura es la casa de esa cultura, es el hábitat de esa cultura. Por lo tanto, también el término de Cali, el concepto de Cali se extiende al pedazo de tierra que está habitado por un pueblo, por una tribu, por un clan, ¿sí? No solamente a una familia nuclear. La casa también se puede extender a un conjunto de células. Cada célula es una familia. Esto nos lleva al concepto de Calpulli. Precisamente la palabra Calpulli ahí tiene una partícula de Cali, Calpulli. ¿Sí? Bueno, Calpulli es literalmente una casa de la familia. ¿Sí? Y bueno, pues todo, cuando esta sociedad se estructura en familias, se conforma lo que se conoce una calpucracia, que era el sistema realmente sociopolítico que se llevaba a cabo en México antiguo. Entre los mexicas está comprobado que la calpucracia era realmente uno de los sistemas o modelos sociopolíticos a través de la cooperación de familias, conformación de familias de 20. Aquí el numeral es importante, recordemos que toda la organización de los anahuacas estaba basada en la cosmovisión. ¿Sí? Esa cosmovisión está resumida precisamente en este códice. Es una cosmovisión donde hay equilibrio, donde hay orden, donde se pretende la armonía, donde hay simetría, donde hay igualdades a pesar de las diversidades, donde hay sincronías. Se persigue finalmente la armonía, vivir en armonía con el entorno, con el universo, con la naturaleza, con el resto de los animales, de las plantas y de los humanos. En perfecto equilibrio,
cada quien haciendo lo suyo, cada quien asumiendo su función, su razón de ser, estar y existir en este universo. Perfectamente ordenado, ¿sí? Para que exista vida y buena vida, para que exista abundancia, para que exista felicidad, satisfacción, agrado, porque ese es el mejor estado en el que el ser humano puede estar. Es el mejor estado en el que cualquier sociedad puede permanecer. Y para poder lograr este propósito de la armonía, se requiere ajustarse a esto que nosotros llamamos el orden cósmico, regido por leyes, donde todo debe estar en su lugar. Cada entidad en este universo cumple con un propósito, con una función, en diferentes niveles, desde el nivel más simple, como podría ser una partícula de tierra, hasta niveles más complejos, como podrían ser las estrellas, las mismas galaxias. ¿Sí? Uno de los propósitos del ser humano es comprender esa razón de ser, estar y existir en este universo, en esta tierra. Y una vez que él se da cuenta de cuál es su propósito, asumirlo, cumplir con ese propósito, porque es un propósito acorde con la sincronía del universo. Y por lo tanto serás feliz, y por lo tanto vivirás bien, vivirás en armonía, en bienestar, porque es lo que todos los organismos buscamos, el equilibrio, para poder no solo sobrevivir, sino sobrevivir y vivir lo mejor posible en este mundo. Por lo tanto, es importante entender los ciclos naturales. Es importante comprender las fuerzas que interactúan para que todo este cosmos y esta tierra se muevan como lo hacen. Esa es realmente la esencia de esta cosmovisión. Y finalmente, en la medida en que vamos comprendiendo, nos vamos integrando de forma más consciente a ese cúmulo o a ese conjunto de leyes cósmicas, donde finalmente llegamos a la comprensión de que nada está separado. Todo actúa como una gran maquinaria para que este gran universo funcione a favor de su propia existencia y subsistencia, es decir, a favor de la vida, de la regeneración constante de las formas. Bien, el año Kali tiene que ver con la casa y con nuestra casa Madre Tierra. Por eso es que para mí es importante hablar del tema. Kali también es nuestra casa Madre Tierra. Representa al planeta entero, el lugar donde habitamos hasta este momento ya más de 7,000 millones de seres humanos, en compañía de miles de millones de especies animales y vegetales. Y valga decir que lamentablemente, precisamente por la ignorancia, la inconsciencia brutal del ser humano, tenemos amenazadas de extinción a miles de millones de especies animales y vegetales también. Porque no se ha comprendido, no se ha entendido verdaderamente cuál es el propósito de ser, estar y existir en este mundo. Nos hemos desviado de la memoria ancestral, donde los antiguos, los sabios, los hombres sabios, encontraron que la clave de la supervivencia
era el equilibrio entre el mundo vegetal, animal y el reino humano y el reino mineral. Todos los reinos tenían que estar en equilibrio para que existiera armonía, supervivencia y subsistencia. El mundo actualmente está más amenazado que nunca por la inconsciencia humana, por la desviación que el propio ser humano ha tenido de esa unidad con los reinos de la naturaleza y el cosmos. Este ciclo, este año es fundamental para recuperar esa conciencia. De otra manera, nuestra casa madre tierra seguirá siendo depredada de una forma desequilibrada, desordenada. Los antiguos sabían que en el momento en que el orden se ha quebrantado, en ese momento sobrevendría el caos, la amenaza hacia la vida, la desgracia. Lamentablemente, eso ocurre, está ocurriendo en nuestro planeta, en nuestra casa madre tierra. La conciencia de la madre tierra debe estar aparejada con la conciencia solar, que es el águila. Ahí está el primer significado. La casa es femenina, tiene carácter femenino, tiene que ver con la feminidad sagrada. No es una cuestión de género, es una cuestión de polaridad. Porque incluso el macho también tiene su lado femenino. El águila es masculino, básicamente, es solar. ¿Sí? Aquí está el apareamiento entre la tierra y el sol. ¿Sí? En equilibrio perfecto, lo de arriba con lo de abajo, para que la creación continúe, las formas de vida continúen. ¿Sí? Si no, Cali también tiene un carácter terrenal, evidentemente, porque está asociada con la tierra. ¿Sí? El extremo opuesto, precisamente uno de los mayores extremos de Cali, sería el materialismo extremo. Y eso ha llevado al ser humano precisamente a explotar nuestra casa madre tierra más allá de los límites, por ambición principalmente, no tanto por necesidad. El ser humano ha depredado más allá de lo que necesita el planeta Tierra, en aras de tener más poder, y ha agredido de una forma brutal a nuestra casa madre tierra. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, como las empresas canadienses están queriendo explotar Wirikuta, el Cerro del Quemado, tierras sagradas desde tiempos ancestrales para los wixárikas. Un lugar donde crece el 80% de las cactáceas del planeta, pero como hay oro, como hay metales, hay que explotarlos, ¿verdad? Dice este brutal materialismo. Y ha habido una lucha tremenda. La conciencia del águila solar ha tenido que imponerse para frenar esa ambición. El águila solar representa la conciencia solar. Esa conciencia que no despierta, no termina de despertar entre los seres humanos, en este mundo. ¿Sí? El materialismo debe disminuir, ese es el mensaje, debe ser equilibrado, no eliminarse, porque la materia es importante también. Esta cosmovisión no habla de bien y mal, habla de equilibrio o desequilibrio. Si hay equilibrio hay armonía, si hay desequilibrio va a sobrevenir la desarmonía, la enfermedad. Cali también tiene que ver con nuestro cuerpo, porque es el hábitat del fogón, del fuego sagrado también. Voy a entrar en algunos detalles que casi nunca se explican sobre el glifo de Cali. Aquí lo tenemos, precisamente. Cali está sostenida, tiene 3
circulitos aquí sobre los cuales se sostiene la casa. Los anahuacas a estas tres piedras le llamaban el tenamastli. ¿Sí? Son tres piedras usadas precisamente para crear un fogón, una fogata, y cocinar los alimentos. Por lo tanto, la casa tiene que ver también con lo que comemos, lo que se guisa, lo que se cocina dentro de ella. Y por lo tanto, Kali tiene fuego. Para que Kali sea un elemento activo, un elemento útil, requiere del fuego. El fuego es fundamental dentro de Kali. El fuego es masculino, pero Kali es femenina. Ahí es donde la guardiana del fogón, la Siwat, la mujer, es la que se encarga de mantener activo este fuego para que los alimentos sean fuente de salud, de fuerza, para los miembros de la familia. Generalmente es la mujer, por su carácter femenino, precisamente su preponderancia en la energía o polaridad femenina, la que le va a dar vida a la casa. Una casa sin la energía femenina es un lugar triste, es un lugar incompleto. ¿Sí? Sin mucho orden. Entonces, el hecho de que estemos entrando a un año Kali significa la preponderancia en la activación de la energía o polaridad femenina. Y no estoy hablando nada más de la mujer como género, estoy hablando en términos de polaridad, porque el hombre, el varón, tenemos también una polaridad femenina que tenemos que desarrollar. Y una de las características de la energía femenina es la sensibilidad, sentir. El hombre en su machismo, en el narcisismo, que ha prevalecido por desgracia, ha sido extremadamente depredador, porque al macho lo que le interesa es cazar, explotar y llevar riqueza al hogar, para que no falte nada. Sin embargo, el macho se ha salido del equilibrio natural y ha tomado más de la naturaleza de lo que corresponde, porque no siente, porque no es sensible. Aquí se requiere de la enseñanza y sabiduría de la Siwat, de la Siwacoat, para que la mujer enseña a este osomat y a este chango que no ha terminado de evolucionar y de entender y comprender, que debe tomar lo necesario para su supervivencia, no más. La mujer tiene que retomar esa sabiduría nuevamente. El hombre debe despertar también su feminidad para poderle hacer caso a su propio corazón. Y no solamente a sus instintos animales de los celos, sus instintos depredadores. Estamos viendo lamentablemente cómo el varón, no puedo decir hombre, está transgrediendo leyes. Quiere arrebatar incluso a la mujer, faltándole al respeto a la feminidad, violando, abusando de ella, porque se cree dueño y merecedor, porque quiere siempre tomar más de lo que le corresponde. La impecabilidad se viola todo el tiempo, porque se quiere tomar siempre más. Si tienes una mujer, quieres 2 o 3. Si quieres satisfacer tu instinto sexual, pues lo arrebatas. Esa es la masculinidad fuera de control,
fuera de equilibrio, porque no hay sentimiento, porque el corazón no se ha activado. La feminidad está muerta. Has asesinado a tu propia feminidad. La has bloqueado, la has vejado dentro de ti mismo. Me estoy dirigiendo al varón. ¿Sí? Por miedo, porque has querido asumir un papel, un rol que por educación o cultura te han inculcado. Porque Kali tiene que ver con la cultura, también, con la cultura madre, aquella que nos nutre, que nos enseña a cómo conducirnos en esta vida. Pero a veces esa enseñanza es equivocada. El sistema educativo a nivel mundial ha sido diseñado por hombres principalmente. Es un sistema educativo que ha sido diseñado no para conocerte a ti mismo, sino para servirle al sistema, para ser productivo, para ser un buen esclavo, en pocas palabras. Pero no para ser consciente, no para ser sensible. Porque ha sido diseñado por hombres principalmente. Lamentablemente vemos cómo la feminidad también se está corrompiendo. Porque ahora el feminismo, que es una feminidad equivocada, es una feminidad desviada, pretende hacerse más masculino. Mujeres que quieren hacerse masculinas. Y a eso le llaman empoderamiento. Hermanas, hermanos, eso no es empoderarse. Si una mujer quiere ser como un hombre, tener la misma fuerza que un hombre, está por un camino equivocado. Hacer lo mismo que hace el hombre. Usurpar esos roles. No es así. El hombre tiene que saber hacer hombre, tiene que saber ser él mismo. Y la mujer tiene que saber ser ella misma. La naturaleza es así. Pero cuando tú desvías los cauces del flujo de la energía que la naturaleza misma establece en su esencia, estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza y el cosmos. Y por lo tanto habrá desequilibrio, y por lo tanto habrá desarmonía. Y esa desarmonía nos puede llevar a la destrucción total. Estamos viendo millones de especies se han extinguido en los últimos años. Esto es un dato real. Miles de especies están amenazadas con la extinción por tanta contaminación que es producto del consumo excesivo, porque el hombre quiere tener siempre más. Porque todas las riquezas de la madre tierra son explotadas para convertirlas en dinero, en vanidad, en satisfacción y en poder para poderse imponer sobre la voluntad de otros. Kali nos llama al equilibrio. La feminidad la verdadera feminidad, la sagrada, la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón es una sabiduría que no razona, simplemente siente y se expresa en su genuino sentir, sin razonar, sin pensar, sabe qué es lo correcto. No sabe por qué, simplemente siente. Y si no damos ese salto, ese es un verdadero salto cuántico en el desarrollo de la conciencia. Seguiremos estancados en la masculinidad, en el mero razonamiento, ¿sí? En el poder de la testosterona, de los celos, de la bestia, de una bestia muy bonita, muy guapa, muy estética,
pero es un depredador que no piensa más que en comer, satisfacer su apetito. No es que sea malo, es que esa es su naturaleza. Pero el ser humano no es solo un ocelo, es más que eso. Kali, recordemos que Kali es un Emontemi y el movimiento siempre va a ser a la izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj actual, conocido en Occidente, que gira precisamente al revés, porque el movimiento de la Tierra es en sentido contrario de las agujas del reloj. Vean cómo incluso la medición del propio tiempo en los relojes actuales va en contra de la naturaleza misma de la Tierra. ¿Sí? La visión anahuaca contemplaba un movimiento a favor del tiempo, a favor de donde se mueve la Tierra, es de derecha a izquierda. Y Kali se va a mover 5 trecenas hacia Tochtli. 5 trecenas serían 65 días. A partir de que comienza el año Casa, hay 65 días donde va Kali, la energía de Kali se va a mover sobre el Mictlampa, es decir, el inframundo. Esto es lo que yo quería mencionar. ¿Sí? El inframundo, el Mictlán, o el lugar de los muertos, tiene que ver con la feminidad. Momento, aquí no tiene una connotación negativa o de infierno o de castigo. Tenemos que aclarar esto porque esto es mucho de la mentalidad occidental. Esto puede inspirar miedo. Bueno, y es que el Mictlán tiene que ver con el miedo, entre muchas otras cosas más. Básicamente el Mictlán, el rumbo norte, tiene que ver ciertamente con la oscuridad, lo intraterreno, ahí donde se entierran y depositan los cadáveres. Las cosas cuando mueren se van a la tierra, se reintegran a la tierra. Y la tierra los toma como alimento, porque todo se alimenta. Por eso están las fauces de Tlaltecutli, aquí representadas precisamente en la tierra, como base también de donde nace y se recicla los frutos de la tierra. Este es verdaderamente el sentido del Mictlán, representado aquí, por ejemplo, con esta dualidad donde está Senteot, la energía del maíz, y Mictlantecutli, precisamente la energía de la muerte. Vida y muerte, la dualidad, para que exista equilibrio y para que la vida continúe y se preserve, se requieren de esos dos procesos. Unas cosas que tienen que morir, ser recicladas para que posteriormente se vuelvan a transformar en vida útil. Eso lo representa Senteot, el señor del maíz, también, y representa el alimento. ¿Sí? Como producto de esta interacción, de esta dualidad, vida y muerte, se da el fruto, en este caso representado por el árbol del cacao. Que por cierto el cacao está asociado con el corazón. ¿Sí? Y ahí está esa dualidad. Representa el Mictlán las profundidades intraterrenas, todo lo que está debajo de la tierra. Y definitivamente debajo de la tierra, de acuerdo a esta cosmovisión y a este códice, está Xiuhtecutli, que es el señor del fuego. Por lo tanto, el fuego también emerge de las profundidades de la tierra, aparte de que es alimentado por el águila solar, lo que viene de arriba. Y lo que está muy abajo es un núcleo ígneo. Los anahuacas ya intuían
que dentro del fondo de la Tierra, en el mismo núcleo de la Tierra, había fuego. Esto no era un misterio para los anahuacas. Y en este códice se da a entender. En el centro está el fuego. Y este fuego va a emerge del inframundo. Ahí están las erupciones volcánicas. Los volcanes son escapes, válvulas de escape del fuego interno, del atla chinole o del fuego fluido en forma de lava. Entonces, para este año y estas primeras 5 trecenas, podemos observar que están ocurriendo erupciones en varias partes del mundo, emergiendo desde las fauces de Tlaltecutli. ¿Sí? Otro dato interesante: el águila solar está en caída, está hacia la Tierra. ¿Sí? El cuadrado que está aquí en este representa el Tlactipac, es decir, la tierra que pisamos, la tierra donde caminamos. La ciencia moderna ha determinado que en este momento está ocurriendo lo que se conoce como el mínimo solar. Es decir, la actividad del Sol está entrando en un mínimo, en una caída. ¿Qué quiere decir esto del mínimo y el máximo solar? Bueno, me voy a detener porque efectivamente aquí nos está hablando también de un mínimo solar. La entrada de Cali, 9 Cali, nos está hablando de un mínimo solar. ¿Sí? Bien, esto ya requiere un poquito más de conocimientos de astrofísica o de física solar. Me voy a aventurar a hablar de un tema que pues realmente es un tema muy alternativo, y tiene que ver precisamente con Teotihuacán, algo que está en Teotihuacán, y que hoy quiero explicarles pues desde una visión alternativa. Aclaro que esto que voy a explicar hoy pues es bastante, puede ser muy controvertido, pero bueno, vamos a decir que esto es a nivel conjetural. Bien, esta escultura se encuentra en Teotihuacán, en lo que se conoce como el Templo de Quetzalcóatl. Yo diría que es mal llamado Templo de Quetzalcóatl, ahorita les voy a decir por qué. Bien, si observamos, este es pues muy conocido, es de hecho uno de los símbolos de marca de productos hechos en México. Se le llama o se le dice que es la cabeza de Quetzalcóatl. Bueno, esto está muy cuestionado por algunos de nosotros. No necesariamente es Quetzalcóatl. Para muchos de nosotros esto es una Ocelocóatl, es decir, una combinación entre jaguar y serpiente. Si observamos precisamente, aquí les puse una imagen, en este llamado Templo de Quetzalcóatl hay varias de estas cabezas. Si observamos en esta perspectiva esta cabeza, yo no le veo forma de serpiente. Yo no veo forma de cabeza de serpiente. Más bien se ve clarísimamente rasgos de un jaguar. En esta perspectiva. Bien, precisamente el arte teotihuacano hace uso a propósito de este juego de perspectivas. ¿Sí? En una perspectiva se ve un jaguar, en otra se ve una serpiente. Por eso le llamamos Ocelocóatl. ¿Sí? Una combinación de serpiente-jaguar. ¿Sí? Si lo vemos de perfil, por ejemplo,
Ah, no, esta es otra cosa, perdón. Pero si vemos, por ejemplo, el perfil, aquí sí podría aparecer una serpiente. ¿Sí? Entonces, para muchos de nosotros esto es una Ocelocoatl, en pocas palabras. Bueno, a lo que quiero llegar es precisamente a este tema del máximo y mínimo solar. Para eso voy a tener que mostrarles otra imagen, que es precisamente esta. Bien, el significado del ocelot o del jaguar y de la serpiente sí tiene que ver con Quetzalcóatl y tiene que ver con Tezcatlipoca. En la mitología creacionista de Ometeotl, precisamente la pareja divina o la pareja sagrada o la pareja creadora de la existencia, Ometeotl, se habla de dos hijos que fueron concebidos por esta pareja. El primero de ellos dice que fue el Tezcatlipoca blanco, ese es Quetzalcóatl, y el segundo fue el Tezcatlipoca negro, que propiamente simplemente se le llama Tezcatlipoca. Quetzalcóatl está representado efectivamente por la serpiente emplumada, mientras que Tezcatlipoca negro está representado por el jaguar. Entonces es natural pensar que en esta representación están los dos Tezcatlipocas, el Tezcatlipoca blanco y el Tezcatlipoca negro. El Tezcatlipoca blanco no es otra cosa más que el sol naciente, el sol que comienza el día. Es de hecho el día, la luz, la claridad. Y el Tezcatlipoca negro, representado por el jaguar, es el sol poniente, es decir, el sol que se está ya ocultando y por lo tanto está asociado con la noche también. Ese es el Tezcatlipoca negro. Uno de los grandes errores y de las grandes tergiversaciones y mentiras que se han hecho en relación con nuestra cultura es decir que Quetzalcóatl era un hombre blanco, de piel blanca. Nada más falso. Esa es una de las peores interpretaciones que pudieron hacer los españoles. Esto viene de los españoles, no de nosotros, los anahuacas. El concepto de blanco, de que o la creencia de que Quetzalcóatl era un ser de piel blanca es totalmente y absolutamente erróneo, equivocado. Es una mentira. Esa tergiversación surge precisamente del Tezcatlipoca blanco. Y el Tezcatlipoca blanco era Quetzalcóatl. No se está diciendo que tuviera piel blanca. Se le llama Tezcatlipoca blanco porque era un espejo blanco, reflejaba la blancura de la creación, de la existencia, es decir, la claridad, la luz del día. Se representaba con el blanco, ese atributo. No es que tuviera piel blanca, pero evidentemente pues los españoles no eran precisamente seres muy inteligentes, eran mercenarios, ¿sí? Ni siquiera se puede decir que eran guerreros, no tenían códigos de honor, no los respetaban. Eran simples bestias, ¿sí? Y pues de corta inteligencia, sinceramente, digo, vamos, por favor. Probablemente eran astutos, ambiciosos a más no poder, corruptos, mentirosos. Bueno, nada más hay que ver cómo están los descendientes, los conservadores de ahora, pues cómo son. Igual, corruptos, mercenarios, ambiciosos, mentirosos, engañadores, están en contra del pueblo, en contra de la... No hay sensibilidad. Eso fue lo que nos vino aquí a invadir. Y a tergiversar de paso, pues todos los significados. No entendían nada. Entonces, Tezcatlipoca blanco
es el Quetzalcóatl, pero no es que tuviera piel blanca, por favor. Ni quiere decir que Tezcatlipoca negro pues tuviera piel negra. Ya nada más falta decir eso, ¿verdad? Aquí está representada esa dualidad cósmica del Tezcatlipoca blanco, Quetzalcóatl, y del Tezcatlipoca negro, propiamente el señor Tezcatlipoca, el jaguar negro. Pero aquí hay algo más interesante todavía, que nadie ha explicado. ¿Sí? Todos dicen que estos cosas que asoman alrededor de la cabeza del Ocelocoatl, dicen que son plumas, y que eso es lo que le da el carácter de Quetzalcóatl, es decir, de serpiente emplumada. Pero vamos a contar cuántas de estas plumas, vamos a decir que son plumas, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plumas. Bueno, que alguien me explique por qué esto no se explica. Que yo sepa hasta el momento, este numeral 11 no se explica. Y yo no creo que los anahuacas o los teotihuacanos en este caso hayan puesto 11 plumas nada más porque se les ocurrió. Les puedo asegurar con 100% de seguridad que los teotihuacanos, los anahuacas en general, no ponían nada al azar o por ocurrencia. Todo tenía una métrica, una simetría, una numerología, con un perfecto sentido y significado. Esto no es arte decorativo nada más, esto es escritura, que nos está hablando de aspectos del cosmos, del universo, de la naturaleza. ¿Por qué el 11? ¿Por qué son 11, entre comillas, plumas? Vamos a decir que son plumas. Porque también podrían ser lenguas, podrían ser hojas, podrían ser pétalos. Pero vamos a decir que son plumas. ¿Quién no dice que pueden ser lenguas de fuego? Se puede especular y conjeturar mucho al respecto, pero el numeral 11 me lleva precisamente al mínimo y al máximo solar que se conoce desde el siglo XX, de nuestra era. Hay algo que se conoce como ciclo del Sol. Y no se refiere al número de vueltas que da la Tierra alrededor del Sol. Ese es el ciclo de la Tierra, alrededor del Sol. No, hay un ciclo que se conoce como ciclo solar. Para su información, hermanos, ese ciclo es de 11 años. ¿Sabían? Cada 11 años se da un máximo solar, antecedido de un mínimo solar. Básicamente esto consiste en el número de manchas solares que se pueden observar en la superficie del Sol. Esto solamente con telescopio, con filtros adecuados, evidentemente. Pero hay una noticia. Yo creo que todo el mundo sabemos o hemos visto en algún momento o nos hemos enterado de los llamados espejos de obsidiana. Teotihuacanos, precisamente. Hay un original allá en Inglaterra, precisamente. El único, uno de los, me parece que hay dos, originales espejos de obsidiana. Que la arqueología pues dice, no, pues son objetos mágicos, son objetos de superstición. Pero no se ha investigado ni se ha ahondado más en cuál es la utilidad, porque pues, aparentemente no hay registros o no hay códices que hablen de eso. Por eso se ha ignorado. Estos llamados espejos de obsidiana que podemos comprar en Teotihuacán, se pueden conseguir allá. Hay vendedores. Por un módico precio se puede conseguir un espejito de obsidiana. Hay de diferentes tamaños.
Pues resulta que se puede observar perfectamente directamente el sol con este tipo de dispositivo de obsidiana, sin que la retina del ojo sea lastimada. Son verdaderos filtros solares. Yo me he preguntado si los teotihuacanos en un momento dado no hicieron uso de este tipo de dispositivo para observar directamente el sol. El único antecedente que tenemos que se aproxima a algo en un códice es el llamado Tlaichinoli. Es un dispositivo que sirve para ver. Es un bastón, tiene un agujero en medio, no se sabe exactamente para qué se usaba. Dicen los arqueólogos que era para la guerra, bueno, por favor. Sin embargo, yo sostengo la teoría de que ahí se podía colocar en este Tlaichinoli precisamente lo porta Tezcatlipoca, el espejo humeante o el espejo de obsidiana, ¿sí? ¿Quién dice que no se podía colocar un espejo de obsidiana en ese instrumento y observar directamente al sol con él? ¿Ustedes sabían que las manchas solares pueden llegar a tener tal tamaño que se pueden llegar a ver a simple vista sin telescopio, siempre y cuando se use un filtro adecuado? Aquí ya se conocía ese filtro, era la obsidiana, específicamente el espejo de obsidiana. Yo estoy casi seguro que en algún momento alguien llegó a observar las manchas solares mucho antes de que fueran descubiertas supuestamente por Galileo. Pero no solamente eso. Resulta que la actividad de manchas solares se incrementa cada 11 años. La física moderna, la astrofísica moderna no ha logrado explicar satisfactoriamente por qué cada 11 años se dan estos máximos y mínimos solares. Se sabe que existen, se dan. Hay teorías. Sin embargo, no se ha terminado de entender científicamente la razón exacta por la cual este fenómeno se da. Hay algunas teorías que se están acercando. La pregunta es, ¿tendrá esto que ver con los ciclos del Sol? ¿Tendrá estas 11 lenguas de fuego? Probablemente. También se podría pensar así, estoy conjeturando, obviamente. ¿Tendrá que ver con los ciclos de 11 años del Sol que los teotihuacanos ya conocían? Bueno, de mi parte yo creo que vamos a dejarle aquí. Ya llevo 1 hora. Me parece que no es muy recomendable extenderme demasiado porque puede ser más cansado de lo. Hay demasiada información. Sinceramente no he terminado de explicar todo. Apenas ha sido pues una embarradita de todas las implicaciones que tiene este tránsito del año Casa en el 2021. Tiene implicaciones con la energía eléctrica porque el Sol es eléctrico. Aquí hay una coralillo, lo cual son enemigos ocultos o amenazas ocultas. El tránsito por el inframundo. En fin, hay varios detalles, incluso predictivos, que se pueden hacer al respecto. Pero yo creo que lo voy a hacer en un próximo video. De momento, Dazo Kamati, muchas gracias hermanas, hermanos. Un abrazo de corazón a corazón. La mejor de mis intenciones para todos ustedes. Que el gran dador de vida nos colme de bendiciones a cada uno de nosotros y sobre todo a este planeta Tierra, esta casa madre nuestra, y que se encienda la conciencia, que se encienda la chispa de la conciencia en toda la humanidad, que retornemos a la memoria ancestral, a la sabiduría ancestral, que estas memorias se despierten. Pues Tlazo Kamati, Ometeo.